Listo, chicos. Mientras terminamos de llegar, recuerden a los que no habían venido a la sesión anterior, no es necesario atender las sesiones anteriores pues para que las siguientes tengan como sentido por sí mismas. Entonces, si es su primera vez pues como en el laboratorio de datos, está bien. Le pido a Cristian que nos va a estar ayudando hoy como analista de datos, que por favor nos envíe el link de los documentos para quienes no los hayan descargado. Dentro de la carpeta están, si no estoy mal, 4 o 5 documentos que son los que vamos a utilizar pues por toda la academia. Para el día de hoy necesitamos el que se llama órdenes y el que se llama pivote. Entonces descarguen esos dos documentos. Y recuerden que deben tener instalado en su computador, pues si van a hacer el seguimiento como de la actividad, pues a la par que lo vamos haciendo, deben tener Tableau Public instalado y haber creado pues previamente una cuenta en, en tableaupublic.com para que puedan hacer la publicación pues como del dashboard que construyamos al final. Dani nos dice, perdón Andrea, nos dice Natalia que no escucha, está raro. Bueno, yo creo que va a aceptar el audio, ya le dijo Daniel, esperemos a que... Buenas tardes. Tienes que darle en acceder al audio, arribita en la ventana aparece. Mira, cuando te aparece, bueno, sí. En cuanto a si ya se puede acceder a la grabación de la sesión anterior, sí, ya voy a pasar el link por acá, por el chat también, junto con el de los documentos. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Entonces les recordamos ya para comenzar, el día de hoy estamos con Daniel García y Cristian Areza, del equipo también de Suman. Daniel nos acompaña desde el equipo de comunicaciones y nos va a estar ayudando con todo el manejo pues, de la herramienta de Zoom, pues para que la comunicación de nosotros sea bien fluida. Y Cristian nos va a estar apoyando desde el chat para todo el tema de dudas y moderando pues como esa comunicación entre ustedes y conmigo. Entonces les recordamos que por favor pues sean como bien interactivos, si van bien, siempre usen el +1, si voy muy rápido también me pueden decir y vamos más lento, si tienen una duda pueden preguntar o si quieren que repitamos algo, también lo podemos hacer. Entonces los voy a dejar con este videito un momentito. Hay una nueva forma de hacer negocios y es a través de los datos. Datos que están disponibles y no estamos usando. El mundo está cambiando y las empresas no cuentan con los conocimientos, habilidades y herramientas para adaptarse. Esta transformación exige que las empresas evolucionen para seguir siendo competitivas. De lo contrario, tienen la posibilidad de ser relegadas. En Suman entendemos esta realidad, por eso llevamos 5 años conectando los datos con las personas. Ayudamos a las empresas a tener información disponible para mejores tomas de decisiones basadas en datos y no en la intuición. Ya que esta no es la forma adecuada de enfrentarse al mercado, porque cuando tú más sabes, menos incertidumbre afronta tu negocio. Súmate a la Academia Estrategia de Datos. ¿Estás dispuesto a participar? André, creo que no se te escucha. Aló, ahí sí me Ahora escuchan. sí, ya, perfecto. Sí. Entonces les decía que bienvenidos entonces a todos al laboratorio de tablón número 2.
El día de hoy vamos a ver relaciones pivotes y tipos de filtros. Entonces, espero que ya todos tengan sus dos archivos y tengan abierto su Tableau Public. Les recuerdo entonces que el día de hoy nosotros vamos a utilizar estos dos archivos, órdenes y pivot, ¿cierto? Para que los tengan ahí descargados. Entonces, para comenzar, aquí desde el panel conectar, lo que vamos a hacer es abrir un archivo tipo Excel y vamos a buscar esos archivos que habíamos descargado. Vamos a comenzar con conectar órdenes y le damos a abrir. Recuerden que lo que Tableau hace automáticamente es hacer una lectura de qué pestañas o qué información hay dentro de ese Excel y vemos que tenemos estas tres pestañas. Para comenzar, vamos a tomar la pestaña compras y traerla a la vista y soltarla cuando el recuadro se ponga naranja. Para quienes no estuvieron en la sesión pasada, les recuerdo, les comento que compras trae la información de una compañía que vende tecnología, muebles y papelería, y trae la información desde el 2016 hasta el 2019, ¿sí? Para que tengan un contexto de qué información tenemos acá. Y como bien les dije al comienzo, hoy vamos a ver lo que son relaciones y lo que son pivotes. Estas son dos formas de manipular, pues, como la información, esas bases de datos que vamos a conectar a Tableau. Y espero que estén muy atentos porque de una forma u otra lo vamos a hacer casi que en simultáneo. Vamos a recorrer un poco primero la relación, continuar con el pivote y luego vamos a terminar la relación. Pero por eso necesito que estén un poco atentas para que no se confundan. Entonces, ahora vamos a añadir, ya teniendo aquí compras, vamos a añadir otra conexión y vamos a darle aquí a este botón añadir. Vamos a traer un archivo de Excel y vamos a traer la base de datos, pues el Excel que se llama Pivot, y vamos a darle a abrir. Les comento qué información trae Pivote. Pivote, si lo abrimos en Excel, él nos va a traer la información del presupuesto de ventas para los años 2016 a 2019 por región y segmento. ¿Sí? Entonces, si ven, el tema es que esta fuente de datos no tiene una estructura tabular, ¿cierto? Si yo fuera a hacer una relación, no se nos hace tan fácil por cómo tengo, digamos que estructurado este presupuesto o estos años acá. La forma ideal sería que años fuera otra columna, ¿cierto? O sea, que tuviera, por ejemplo, para el caso de la región Caribe de segmento cliente, tuviera 4 filas, una por cada uno de estos años, ¿sí? Y al frente cada uno de estos presupuestos. Entonces, al fin y al cabo, esta información que estoy resaltando aquí correspondería a 4 filas diferentes. Y en este momento lo tengo, digamos que de alguna forma, por llamarlo de alguna forma conocida como una tabulación cruzada o como una tabla dinámica que, digamos que no es la forma óptima para trabajarlo con una herramienta como Tableau. Pero Tableau nos permite hacer esa conversión. Entonces, aquí es donde viene la parte donde les digo que primero vamos a hacer una parte de la relación y luego continuamos con el pivote. Y les cuento qué es la relación. La relación es una forma dinámica y flexible de combinar tablas, ¿cierto? Y ella funciona según el contexto, es decir, sobre lo que yo traiga a la vista. Entonces, para hacerla es supremamente fácil. Aquí les recuerdo a quienes no se les ve la visualización exactamente como está aquí con el recuadro negro, sino que de pronto lo ven así, es porque tiene una versión desactualizada de Tableau Public, ya que la relación es una funcionalidad relativamente nueva. Entonces, digamos que no van a poder hacer esta parte. Ojalá todos tengan esta parte donde veo este símbolo de relación, y lo que vamos a hacer es tomar la tabla presupuesto y arrastrarla a la vista. Miren que la tabla compra se resalta de naranja y aparece una línea que corresponde al símbolo que pues Tableau utiliza para las relaciones. Entonces, él me dice, venga, yo aquí tengo un error, no sé qué tengo que relacionar con qué. Entonces aquí lo que vamos a hacer es decirle que de compras, él se relaciona con región y región
y segmento y segmento. Entonces seleccionamos primero región en compras, luego región en presupuesto. Miren que ahí ya se arregló la relación, pero como yo conozco la naturaleza de mi fuente de datos, yo sé que no solamente tengo que relacionar región, sino que debo hacerlo también con segmento. Y aquí un punto también lo tengo que hacer por año, pero ya les puedo mostrar porque miren que, como bien les dije, no tengo mi información en el formato que es. Entonces voy a dar segmento, voy a seleccionar segmento y de nuevo segmento y le voy a dar cerrar. Ay, ya no me añadió. Le voy a dar añadir un campo y aquí se me fue región y voy a agregar región. Entonces ya tengo ambas relaciones. Lo estoy relacionando tanto por segmento como por región. Y le voy a dar cerrar. Parándome sobre la pestaña, sobre la fuente de datos de presupuesto. André, Sí, nos preguntan que si puedes repetir, por favor, cómo añadiste el campo. sí, claro. Miren, cuando yo abro aquí sobre la línea, ustedes están, por ejemplo, acá y no les aparece el botón añadir. Si le dan cerrar, se habilita el botón añadir más campos y así se les habilita la otra línea para añadir otro campo que se relaciona. Pero aquí le voy a dar X, ya que no, por el momento no voy a añadir nada más. Ahí están bien. Paula, ¿se resolvió tu duda? Sí, listo, André, continúa. Listo, perfecto. Entonces hasta aquí hemos generado a medias la relación. Como les decía, vamos a seguir con el pivote, parándonos sobre la fuente de datos presupuesto, ¿sí? Y como les decía al principio, les decía que estos años están de la forma incorrecta, entonces vamos a hacer un pivote. Entonces, con control en mi teclado, seleccionando cada una de estas columnas, ¿sí? De este modo, ya le puedo dar clic derecho y pivotar. Al hacer esto, yo paso a tener 4 veces más filas de las que tenía, ¿cierto? Porque entonces yo vuelvo y miro aquí, por ejemplo, lo que les decía, Caribe y cliente al principio, ya tengo el presupuesto para 2016 hasta el 2019 y tengo los valores bajo el formato que esperamos, que es un formato tabular, pues, o de base de datos. Aquí que es importante que esta columna de año y esta columna de presupuesto vienen con un nombre genérico. Entonces le podemos dar doble clic y cambiar a año, o como ustedes gusten, y a valor perpetuo, para no escribir pues la totalidad de presupuesto. Entonces aquí ya hicimos el pivote. Este relativamente pues es muy fácil y a veces digamos que lo obviamos, pero es muy útil si digamos pues nuestra información no está en la forma que es, en vez de hacer todo un trabajo manual para pivotear la información, sabemos que la herramienta no lo hace de manera pues automática. Y recuerdan que les dije que dentro de la relación debíamos añadir otro campo, ¿cierto? Que es el año. ¿Por qué? Porque mi presupuesto está a ese nivel de detalle. Tiene como esos 3 niveles de detalle. Está por segmento, región y por año. Si yo solamente agregara región o segmento, tendría como una duplicidad de la información y se me perdería pues como la información a nivel de años. Entonces es importante, si yo conozco mi información, hacer bien esta relación. Entonces vamos a proceder a añadir un campo más. Recuerden que lo que hice fue darle sobre la línea que relaciona una tabla y la otra. Voy a añadir un campo más y voy a seleccionar año y año. Miren que él nos muestra un error y no está mal. Efectivamente estamos haciendo algo mal. Miren que aquí el año es numérico para la tabla de compras, pero para la tabla de presupuesto, año es tipo cadena. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar o administrar nuestros metadatos para que uno de estos pues corresponda al otro y ya así se nos relacione. Entonces podemos darle cerrar acá y yo voy a cambiar presupuesto. Entonces me voy a parar sobre el campo presupuesto, sobre este ABC que corresponde a cadena y lo voy a cambiar
a entero. Él hace la lectura y desaparece nuestro error. Recuerden que administrar nuestros metadatos es supremamente importante porque evidentemente Tableau hace una prelectura de la información que en la mayoría de los casos es bastante acertada, pero no es al 100% y puede que, a pesar de que haga una lectura bien de la información, no sea la que nosotros necesitemos. Cuéntame, Cristian. Nos cuenta Paula que no le aparece año en la tabla de compras cuando va a agregarlo como campo. Ah, bueno. Paula, te recomiendo entonces que lo descargues otra vez, pero me parece, no sé si descargaste órdenes hace varios días ya, porque yo hice el cambio hace un par de días. Entonces, a propósito de la pregunta de Paula, mientras Paula hace la descarga de la información y los demás que de pronto les pasó y hace el cambio del archivo, les cuento qué pasa. Quienes estuvieron en el laboratorio anterior, recuerdan que vimos los joins, ¿cierto? Y digamos que pues el join es más o menos parecido a la relación, pero por lo que yo he visto y explorado las relaciones tienen un pequeño limitante y les voy a comentar cuál es. Si yo vengo a agregar un campo a la relación, yo solamente puedo agregar campos que sean existentes, ¿sí? Pero si yo voy, digamos, a hacer lo mismo, voy a abrir aquí en compras y mostrarles a simular cómo haría un join, traerme el presupuesto aquí, hacer un join. Si yo, por ejemplo, no tengo ese campo de año en mi campo compra, sino que tuviera, por ejemplo, la fecha de pedido, ¿cierto? Que no corresponde, pero puedo crear un campo calculado a través del editor de campos y crear ese campo. Lo que yo tuve que hacer para poder utilizar la funcionalidad de relaciones fue desde mi archivo de Excel, desde órdenes, crear ese campo que se llama año a través pues, de la función año de Excel. Digamos que las relaciones son una utilidad muy fuerte que tiene Tableau, pues que es relativamente nueva, pero que tiene eso que les digo, la limitante que no puedo utilizar campos que sean calculados, me limito a lo que está dentro de mi fuente de datos. Pero igual tiene la fortaleza que vamos a ver enseguida, que es muy inteligente, digamos, de cierta forma, o es muy flexible porque se acomoda la relación respecto al contexto que tenga en la vista. Entonces, André, dime, Cris. tenemos dos duditas Sí. breves. Una, Esteban nos pregunta cómo hizo la conexión entre compras y presupuesto. Y Rosita nos dice que si podemos repetir cómo cambiarle de texto, pues de cadena a entero al año. Listo, entonces, a la primera pregunta, Esteban, ¿cierto? Hicimos la relación arrastrando pues desde este panel de conexiones presupuesto a la vista y agregando cada uno de estos campos, segmento relacionándolo con segmento de presupuesto, región de compras con región de presupuesto y año con año. Él te va a permitir en primera instancia agregar solamente un campo, pero si tú le das cerrar cada vez que lo tienes acá, le puedes ya, se te habilita el botón añadir más campos y puedes agregar los otros. Por ahí, por ese lado, ¿vamos bien? ¿Cómo vamos, chicos? Por favor. Más uno, si vamos bien. Si no, entonces duda, por favor, al chat. Listo, entonces. Y a la pregunta de Rosita, entonces, para darle cambio a ese campo, yo me paro sobre presupuesto para ver pues la base que acabamos de pivotear y me paro sobre, tú lo deberías tener así, cadena, que es ABC. Sobre ese ABC le picas y él te permite configurar ese campo sobre pues otro tipo y lo cambias a entero. Y la relación ya se arregla. ¿Estamos bien ahí? Sí, André, nos dije que vamos todo bien, todo tranquilo. Listo, perfecto, chicos. Entonces, ya teniendo nuestra fuente de datos, ¿cierto? Podríamos aquí, por ejemplo, cambiarle el nombre. Yo le voy a quitar esto aquí y la voy a dejar así, solamente compras. Y voy a ir a la hoja 1. Aprovechando que
nuestra información trae pues todas mis ventas y el presupuesto, vamos a como aprovechar a hacer una visualización que a mí me gusta mucho en el caso de los presupuestos, que es un gráfico de valor, en el que a través de una barra vemos cómo se va comportando las ventas y vemos a través de una línea como el presupuesto que nos habíamos fijado y vemos qué tanto se acerca esa barra a esa línea o a esa meta de presupuesto, y digamos que de manera muy visual podemos tener mucha información en simultáneo, ¿cierto? Entonces vamos a construirla, pero antes de eso se me olvidaba que el tema de hoy también corresponde y vamos a tener pues el tema de filtros. Entonces hay varios tipos de filtros y aquí desde esta visualización podemos empezar a generar el primer tipo de filtro. Y el primer tipo de filtro que vamos a hacer es un filtro de base de datos. Entonces yo me voy a parar en compras, ¿sí? Y voy a añadir un filtro. Como compras es nuestra fuente principal, yo me paro pues ahí y le voy a decir añadir. Puedo filtrar por diferentes tipos de campos también. Entonces ese es otro tema que es importante ver dentro del tema de filtros, y es que yo puedo filtrar una dimensión que son categóricas, ¿cierto? Por ejemplo, mobiliario, tecnología, material de oficina, ¿cierto? Eso es una variable categórica o una dimensión. Puedo tener medidas, que son, por ejemplo, las ventas que, no sé, van desde 0 hasta 1.000 millones, ¿cierto? Que es una barra continua que no es pues una línea continua que es numérica. O puedo filtrar sobre fechas. En este caso, vamos a explorar un filtro de base de datos y lo vamos a hacer a través de la fecha de pedido, para que veamos cuál es la lectura que hace Tableau de las fechas. Entonces voy a buscar el campo fecha de pedido y le voy a dar a aceptar. Tableau hace una prelectura pues de esas fechas y digamos que las hace como ciertas particiones, o sea, la fecha tiene varias partes. La fecha puede tener año, o el mes, o el día, o si tuviera minutos, segundos, ¿cierto? Entonces la fecha es un todo, pero tiene muchas partes, y Tableau, pues como yo lo identifico que ese campo es una fecha, nos permite seleccionar esas partes para hacer el filtro. En este caso, yo voy a decir que mi filtro va a ser por año y le voy a dar siguiente. Entonces miren que él efectivamente me está haciendo la lectura y me dice, venga, esas fechas van de los años de 2016 a 2019. Y yo lo que voy a hacer es que yo quiero la información más reciente, la 2017 a la 2019. Entonces podría hacer una selección así, o podría decirle que la de 2016 me la excluya. ¿Por qué? Porque los filtros de base de datos lo que me permiten es optimizar las conexiones. Es decir, si yo no voy a trabajar con X o Y dato, cuando tengo bases de datos o fuentes de datos muy extensas, puedo hacer ese filtro de modo tal que ya al momento de construir mis visualizaciones tenga solamente la información que realmente voy a usar. En este caso, nuestra información no es muy extensa, pero puede que pues, en el día a día sí nos encontremos con fuentes de datos que son muy extensas, y hacer estos filtros puede ser de mucha ayuda. Entonces yo voy a coger solamente la información de 2017, 2019 y le voy a dar a aceptar. Voy a darle de nuevo a aceptar y vemos que me dice, usted ya tiene un filtro en su base de datos. Entonces si regresamos a la hoja 1, ¿sí? Y buscamos la fecha de pedido y la traemos a filas, nos vamos a encontrar con que ya no voy a tener la información de 2016 porque la estoy filtrando con anterioridad. Entonces a la vista nunca llega esa información. Entonces, ya tenemos esas fechas y vamos a construir nuestro gráfico de bala. Yo me voy a buscar por aquí abajo el total y lo voy a traer a columnas. Recuerden que en Tableau todo es arrastrar y soltar. Yo no espero ver una línea, entonces desde mostrarme o desde marcas puedo cambiarlo a una barra. Si lo ven desde acá, cambio a barra, pueden mostrarme, puedo cambiar el tipo de gráfico
y veo pues cuál es la sumatoria de esas ventas totales por cada uno de esos años, pero recordemos que a mí mi información me la están dando a otro nivel de capilaridad, ¿cierto? Entonces puedo ir a nivel de detalle, de segmento y región. Entonces voy a traerme región también a filas y segmento también a filas. Digamos que esto es más información de la que yo quiero ver. Entonces vamos a ver otro de nuestros tipos de filtros que son los filtros en estante. Entonces vamos a hacer, ¿qué tal? Un filtro por región, porque hipotéticamente este dashboard que vamos a construir hoy solamente va dirigido a la región sur. Entonces vamos a tomar región y arrastrarla hacia el estante filtros. Él vuelve y nos hace esa prelectura de la información y nos dice que tenemos estos 4 tipos de regiones y yo voy a desmarcar todos menos la región sur y le voy a dar a aceptar. Ahora vemos cómo se hizo el filtro de la información. Hasta el momento, ese filtro simplemente es un filtro en el estante. Un filtro en el estante. Y vamos a terminar o a proceder a construir pues lo que nos falta de nuestro gráfico de Bala, esa línea meta a la que debe llegar cada uno de esos presupuestos por año, región y segmento. Entonces en la parte izquierda superior vemos que está la pestaña datos y la pestaña análisis. Entonces vamos a irnos a análisis y en el tercer bloque de primero vemos la opción línea de referencia. Esta línea de referencia nos va a permitir, pues como bien dice, ver esa referencia respecto a cuál es esa meta de presupuesto y lo tomamos y lo arrastramos a la vista. Esa línea de referencia puede ser de varios tipos. Puede ser a nivel de tabla, es decir, veríamos una sola línea a lo largo de toda la tabla, constante, de un lado a otro, por panel. Aquí en este caso tenemos los paneles por año, entonces podríamos ver una línea por cada una de esas paneles de años, es decir, para cliente, empresa y empresa pequeña, una línea diferente para cada año, o en el caso de hoy lo que vamos a querer es ver una línea de referencia por celda, es decir, cada una de esas barras azules va a tener una línea de referencia diferente. Y lo vamos a soltar. Él en este momento lo que dice es, venga, yo le voy a crear esa línea de referencia por celda y ahorita, como yo no tengo sino integrada a la vista, ese valor, esa suma del total, en la línea de referencia, miren que me la pone a la par de mi línea azul. Entonces, yo le voy a dar a aceptar porque para cambiar esta línea de referencia por otro valor adicional, algo que yo tenga en mis datos y que en este caso es ese valor de presupuesto, yo tengo que integrar a mi vista ese presupuesto, este valor de presupuesto, porque hoy hasta aquí, si yo mirara de aquí hacia la derecha, no está en ninguna parte integrado este campo. Entonces lo puedo integrar de una forma muy sencilla, que no sea visible, que no me dañe mi visualización y para eso utilizo en el estante de marcas el detalle. Entonces voy a traer ese valor presupuesto y lo voy a arrastrar sobre detalle. Aún, pues no hay ningún cambio, pero sobre mi barra de total, sobre mi eje X, puedo darle clic derecho y voy a editar esa línea de referencia. Al abrirlo, ya veo que para ese valor de la línea, no solamente tengo el valor del total, sino la suma del valor del presupuesto. Entonces, al seleccionarlo, miren que inmediatamente estas líneas verticales dejan de coincidir con las barras y veo en cuáles, digamos, años, en qué categoría y en qué región y segmento tengo un cumplimiento o no cumplimiento de mi presupuesto. De manera pues muy visual y muy rápida. Ya le voy a dar a aceptar. ¿Y qué tal? Si además de eso, pues no solamente la barra, sino que quiero ver que de manera etiqueta ese porcentaje de cumplimiento. Entonces Andrés, vamos a... Hola. nos pregunta Pau rápidamente que si puedes repetir cómo editas el eje.
Sí, claro, entonces sobre este eje X, donde tienes el total, le das clic derecho y dice editar línea de referencia. Se te abre de nuevo la pestaña que teníamos anteriormente y en el valor ya puedes seleccionar el campo que tú quieras. Es decir, si yo tuviera aquí, por ejemplo, otro campo agregado a la visualización, nos aparecería cualquier campo numérico que esté integrado a la vista. En este caso solamente nos aparecen este verdecito acá y este verdecito acá, el valor del presupuesto y el total. Ya lo cambias y le das a aceptar y te deben cambiar las líneas de referencia. Entonces les decía que a pesar de que yo ya estoy viendo de manera gráfica si cumplí o no cumplí, como las líneas tienen diferentes longitudes, pues o las barras, para mí es muy difícil pues como saber porcentualmente cuánto cumplí o dejé de cumplir o sobrecumplí. Entonces vamos a crear un campo calculado donde podamos ver ese porcentaje. Entonces en esta parte, aquí en más opciones, vamos a darle a crear campo calculado. Y ese campo calculado lo vamos a llamar cumplimiento. Y es muy fácil de crear. Mi cumplimiento es lo que yo vendí sobre eso que yo había presupuestado. Entonces, en este caso, Tableau nos permite arrastrar estos campos que tengo en la visualización y soltarlos sobre el panel, pues como de fórmulas. En este caso, pude haber escrito pues la ecuación o haberla soltado y demás. Es más fácil así porque pues más adelante lo veremos en otro de los módulos que debo hacer una previa agregación a cada uno de esos campos porque a pesar de que el campo pues o el campo calculado es a nivel de línea, si yo tengo agregación en la vista, esta debe cambiar pues como de agregación, pero eso lo veremos más adelante. Y le voy a dar a aceptar. ¿Hasta ahí todos van bien? ¿Cómo vamos, muchachos? Un más uno, por favor, si van con nosotros. Vamos muy bien, todos los muchachos están. Muy bien. Entonces, miren que se nos creó este nuevo campo que se llama cumplimiento y lo que yo quiero es traerlo a la vista, ¿cierto? Y lo voy a traer al estante marcas en la parte de etiqueta. ¿Qué pasa? Él está trayendo como número, no como porcentaje. Entonces miren que aquí tengo 1.06 que debería ser al 106%, pero hacer ese cambio es muy fácil. Él pues como que lo crea por default como entero, pero entonces yo voy y busco ese campo cumplimiento en mi estante de los datos, le doy a más opciones y le voy a dar a propiedades predeterminadas formato de número. Se nos abre esta ventana y ya le decimos, yo lo quiero ver como un porcentaje y en este caso no quiero ver decimales. Y le doy a aceptar. ¿Ya? Se nos arregló. Y aparte de eso, de lo que llevamos hasta ahora, voy a traer también cumplimiento al estante color para que él se pinte de manera pues muy visual de cómo voy con ese cumplimiento. Pero digamos que a mí esta escala no me gusta tanto, ¿cierto? Yo quisiera ver que cuando vaya por debajo de 1 se muestre como, no sé, un rojo, un naranja, algo así. Entonces voy a editar los colores, puede ser desde esta marca que se nos crea o desde el botón color en el estante marcas, en editar colores. Y voy a seleccionar una paleta diferente. Voy a seleccionar naranja, azul, divergente. Y le voy a decir que opciones avanzadas. ¿Por qué? Porque quiero cambiar mi centro, no a, bueno, él lo obtiene ahí como en la mitad en el promedio de los valores máximos, pero quiero que mi centro sea en 1. Y que para que no me traiga como tanto color, que sea escalonado y que me traiga 4 colores, algo así. Si, por ejemplo, lo que es bueno es que sea menor que 1, podría decirle, no, venga, inviértame la paleta, y él lo va a hacer automáticamente. Este no es nuestro caso. Entonces lo voy a quitar y le voy a dar a aceptar.
Entonces miren cómo ya, de manera muy rápida, a pesar de que, por ejemplo, para el año 2019, tanto empresa pequeña como empresa, pues tienen barras muy diferentes, veo que su cumplimiento es igual, ¿cierto? Desde la visualización de los colores puedo ya identificar que ese cumplimiento es así. Entonces, volviendo al tema de filtros, hasta ahora yo tengo este filtro de región. Y digamos que como es un filtro en el estante, recuerdan que hicimos pues como ese cálculo de cumplimiento, lo que va a pasar como a nivel de base de datos o de manera interna es que Tableau, primero con toda su fuente de datos, después de hacer el filtro de base de datos, o sea, es decir, después de quitar el año 2016, Tableau hace ese cálculo de cumplimiento y luego hace el filtro de sur, ¿cierto? Eso no es lo óptimo o no sería, sí, no me optimiza mi rendimiento si yo en realidad nunca voy a utilizar en esta vista el dato de sur, el dato del resto de regiones. Entonces yo lo que puedo hacer es configurar este filtro, que por ahora solamente es un filtro en el estante, como un filtro de contexto. O pues puedo añadirlo al contexto, es decir, venga, primero hágame este filtro y luego créeme todos esos cálculos que se están creando y que interactúan en la vista. Entonces, pues al cambiarlo a filtro de contexto, él cambia a un color gris, pues un gris muy oscuro, y internamente lo que se está haciendo es que primero va y filtra solamente sur y luego hace ese cálculo del cumplimiento. Como les vuelvo y les digo, en nuestro caso no son muchos datos, pero son trucos que en su momento nos pueden ayudar a optimizar nuestro rendimiento. Y son tipos pues de filtros. Ahora, ¿con qué vamos a seguir? Vamos a seguir con otro tipo de filtro y lo que yo voy a decir es que yo quiero filtrar mi segmento. Entonces voy a tomar segmento y lo voy a traer al estante filtros y digamos que solamente quiero ver empresa y pequeña empresa y le voy a dar a aceptar. Hasta ahora vuelve y juega, nuestro filtro de segmento solamente es un filtro en el estante, ¿cierto? Pero para que el filtro sea un filtro interactivo con el usuario final o con quien esté pues utilizando el dashboard, yo debo darle a más opciones a ese filtro y darle la opción segunda que es mostrar filtro. Ahora este filtro es interactivo en la vista. De aquí como para abajo y de aquí hacia la derecha es lo que nosotros, pues como con lo que el usuario final puede interactuar, ¿cierto? Entonces está este estante que le da como visualmente información de cómo está ese cumplimiento de ese presupuesto y también pues puedo interactuar con estos filtros como usuario final. Entonces ya vimos 4 tipos de filtros. El filtro de base de datos, el filtro de contexto, el filtro en el estante y el filtro en la vista. ¿Cierto? Que cada uno de ellos me va permitiendo utilidades distintas, ¿cierto? De optimización o de interacción. Digamos que ese filtro en el estante por sí mismo no es muy útil y yo debería intentar llevarlo o a la vista o al contexto. Entonces, hasta ahora vamos con esta visualización. Ahora vamos a generar, digamos que yo quiero ver no solamente en mi dashboard cómo voy en ese cumplimiento o cómo cumplí esos presupuestos a lo largo del tiempo, sino que quiero ver ese cumplimiento, cuál fue el top 10 de productos que me aportaron a esas ventas, ¿cierto? Porque para mí es importante identificar, no sé, estos, por ejemplo, 1.994.007, por ejemplo, millones de dólares, en qué productos de ese segmento estaban como principalmente pues enfocados para ver mis productos estrella. Entonces, primero voy a nombrar esta pestaña y la voy a llamar cumplimiento presupuesto.
y voy a crear una pestaña adicional en la que lo que me voy a hacer es traer cada uno de esos nombres productos, por ejemplo aquí a filas. Ellos les van a decir que son muchos, que si los quieres agregar, sí, añadirlos todos, después los vamos a filtrar. Y después de añadirlos, vamos a agregar esas ventas, que son el total. Y lo voy a traer al estante marcas a tamaño. Aquí vamos a hacer una cosa, es traernos el producto a etiqueta. Listo. Entonces, no te va a quedar este cuadro así. Cada uno de estos cuadritos, este es una visualización de un mapa de árbol, ¿sí? Y lo que nos permite ver es cada uno de esos productos cómo está aportando al total de las ventas. Digamos que aquí vamos a ver todos los años, en todas las categorías, en todos los segmentos, en todas las regiones. Hasta ahora no he filtrado nada. Pero ya vamos a ir a ver cómo crear ese top. Entonces, hasta ahí cómo van. ¿Cómo vamos, muchachos? 1+1, si van con nosotros, dudas por el chat. Vamos muy bien. Isabel, Bueno. Paula, Pedro, Alonso, todo el mundo. Listo, perfecto. Entonces, lo que yo quiero hacer es ese filtro del top de productos, pero en relación a una medida, que son las ventas. Entonces, ¿cómo lo hago? Es supremamente fácil. Entonces, como les decía, la misma frase dice, yo quiero filtrar mis productos con base a una medida. Entonces, voy a traer primero mis productos, voy a buscar el nombre del producto y lo voy a traer al estante filtros. Y pues ya hemos utilizado este tipo de filtro que es el general, ahora vamos a utilizar este filtro, la última opción que es límite. Y voy a filtrar por un campo, que es el que decíamos ahora, que es ese total. Y le voy a decir que me traiga los 10 superiores respecto a qué campo, el total, ¿cierto? Aquí podría seleccionar cualquiera y podría cambiar la agregación. Aquí es la suma del total, podría ser el promedio de venta, no sé, pero en este caso es la suma. Y le voy a dar a aceptar. Miren cómo automáticamente él ya no me muestra, no sé, chorrocientas mil productos, sino solamente los 10 principales. ¿Qué pasa? ¿Qué detalle tengo aquí? Voy a llamar primero pestaña top 10. Yo tengo aquí estos dos filtros que están solamente interactuando sobre esta vista. Si quiero que estos filtros también apliquen sobre esta vista, ¿cierto? Lo que voy a tener que hacer es aquí darle más opciones a cada uno de esos filtros y aplicar a hojas de trabajo todas las que usan esta fuente relacionada. Tanto para la una, entonces miren que el símbolo cambia, ¿cierto? Me dice que ya es para todo el mundo. Y lo mismo para el filtro de segmento. Entonces, si vuelvo al top 10, si hubiéramos visto qué productos había acá, pues bueno, la visualización se ve que cambió, pero también veo que tengo ya dentro del estante filtros los otros dos, ¿cierto? Los de segmento y los de región. Voy a agregarle otro pequeño tema a este mapa de árbol y es que voy a agregarle la categoría. ¿La categoría para qué? Para distinguir ese cumplimiento, lo voy a agregar a color, si está distribuido, pues cómo está distribuido, cuál es esa categoría que internamente nos está generando mayor cumplimiento. Entonces ahora sí vamos a proceder a crear nuestro dashboard. En la parte inferior tenemos estos tres más, el segundo es el de dashboard, y vamos a traer a la vista ese top 10 primero, o cualquiera que quieran, y el cumplimiento presupuesto lo voy a traer a la parte inferior. Recuerden que él se marca de forma pues, como con un gris o un blanquito ahí, una transparencia,
para poder identificar dónde lo quiero poner. Y yo voy a poner ese cumplimiento de presupuesto en la parte inferior. Entonces, démosle un poquito como de forma a este dashboard. Yo voy a quitar estos, pues las lineecitas de color, me voy a quedar solamente con el filtro de segmento y lo voy a poner al lado del top 10 para poder utilizar ese lado, pues ese espacio a la izquierda, y voy a, digamos que aplastar un poquito aquí para ver mejor pues, la información de abajo. También si yo quisiera que, por ejemplo, esta gráfica utilizara este espacio que está en blanco, la selecciono y en la parte de arriba donde dice estándar, despliego y le voy a dar vista completa. Es decir, que me utilice todo el espacio que él tiene disponible. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué estamos viendo? La información para sur, ¿cierto? Yo podría utilizar este filtro. Recuerdan, sí, en la clase anterior que les decía, puedo hacer que una vista funcione como un filtro. Entonces, por ejemplo, puedo volver el top 10 un filtro. Y si yo seleccionara, por ejemplo, uno de estos cubos, se nos va a filtrar y a ver pues el total de ese cumplimiento, cuál es por parte de este producto de mobiliario que es el Harbor Creations Sillón Rojo. ¿Sí? Simplemente para quitarlo doy clic sobre cualquier parte que esté en blanco o sobre el mismo y se va a quitar. Y también lo puedo hacer al contrario, puedo volver el cumplimiento del presupuesto un filtro, y si yo quisiera ver cómo se comportan ese top 10 de productos para un año, lo puedo hacer. Y ustedes dirán, Andrea, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no tengo 10 productos y no solamente 5? Porque digamos que ese cálculo del top 10 se hace previamente a estos cálculos de la vista. Entonces, si yo filtro sobre la vista, lo que me va a dejar ver el top 10 son solamente de esos 10 productos que tenía anteriormente, cuáles sí se venden en el año 2018. ¿Sí? De esos top 10, entonces yo debería como validar o poner en un orden diferente o llevarlo al contexto, por ejemplo, ese top 10 para que pudiéramos verlos aquí todos. Entonces, hasta aquí la visualización. Bueno, algo más. Si quisiéramos, por ejemplo, agregarle un título para que lo dejemos aquí bien bonito, podemos tomar en el estante de mano izquierda del dashboard, tomar la opción texto y traerlas a la parte superior. Y aquí podemos editar y qué tal si le ponemos distribución presupuesto. Lo resaltamos y le podemos cambiar el tamaño a la letra, lo podemos poner en negrita o cambiar el color y le podemos dar a aceptar. Él nos va a quedar muy grande, no es sino que lo recortemos un poquito, pues lo disminuyamos y nos va a quedar el título de nuestro dashboard. Ahora chicos, vamos como a verificar pues como a través de un test lo que aprendimos pues el día de hoy de esas relaciones, pivotes y los tipos de filtros. Entonces voy a traerme, Cris, porfa, me colaboras enviándoles este link, ¿sí? Ya Bueno, Dani los mandó perfecto. listo. Entonces, les voy a compartir por este lado el cuestionario, si quieren mientras van entrando, es este. Este es la URL, les pide esta clave y vamos ingresando. Y vamos respondiendo en simultáneo todos. Cuando ya lo tengan abierto, empiecen a decir como más uno para estar como tranquilos de que ya lo tienen ahí. Sí, muchachos. Ahí les pusimos el link en el chat también, pues el pin. Vamos bien, André. Sí, listo. Entonces, mientras se terminan de conectar, vamos a leer
¿Quién ya respondió? ¿Quién ya sabe qué es la opción A? ¿Ah? No les voy a borrar, qué pena. Está viendo el futuro, pero bueno, muy bien. Entonces, Muy vamos adelantados. con la primera pregunta. Entonces, se puede decir que funciona como una tabla dinámica. A, las uniones. B, los joins. C, los pivotes. D, las relaciones. Ahora sí, porfa, todos respondan. Listo. Ahí ya no voy a cambiar los números, creo que van en un empate los pivotes y las relaciones. ¿Quién da más? ¿Quién falta por responder? Ah, entró a jugar aquí en la competencia el join. Bueno, entonces vamos a ver la respuesta. Lo que se puede decir que funciona como una tabla dinámica son los pivotes. Recuerden, si volvemos a nuestro ejercicio de la fuente de datos, cuando veíamos la tabla presupuesto, recuerden que lo que fue el año y el valor presupuesto los pivoteamos a modo de una tabla dinámica, hagan el símil con Excel, para que pues nos funcionara para el formato tabular de Tableau. Entonces, está bien, el 41 le atinó a la opción C. Entonces, bueno, voy a borrar aquí las respuestas y vamos con la siguiente pregunta. Es una forma dinámica y flexible de combinar tablas. A, las uniones, B, los joins, C, los pivotes o D, las relaciones. Vamos, muchachos, estamos como muy seguros. Bien, bien. Sí, los veo muy seguros. Por allí, las uniones. Es como quien quiere ser millonario. Sí, sí. Pero no vamos vendiendo a nadie con nombres propios. Listo. Entonces, yo creo que ahí ya todos ya han respondido varios, ya estaban ahí conectados. Entonces, vamos a hacer ese recorder y recuerden que son las relaciones las que funcionan como una unión dinámica y flexible, esas que funcionan según el contexto, ¿sí? Miren que si nosotros fuéramos a ver, por ejemplo, aquí, bueno, para hacer el recorderis de pronto, los joins son los que la unión es 1 a 1 siempre, ¿cierto? Que es el que yo creo desde esta visualización, los que funcionan así, ¿cierto? Que es, hagan de nuevo el símil, un buscar B, es decir, como en Excel, cada vez que yo lo creo, la fuente final es estática, ¿cierto? Miren que aquí yo tengo tanto los datos de compras, que son azules, como los datos naranjados, que son los de presupuesto. Voy a devolver esto, y si me vuelvo aquí a esta relación, de aquí a la relación, veo que la relación me muestra cada fuente por aparte. Miren que nunca las une. Es decir, que él las une, digamos, en una capa que nosotros no vemos al momento de empezar a crear las visualizaciones y crea incluso agregaciones que no estamos viendo. Por ejemplo, la agregación que pasa aquí cuando yo traigo, por ejemplo, el 2017 surcliente para traerme este valor total de las ventas, ¿sí? Y que lo relaciona directamente con ese valor de presupuesto. Si yo hubiera hecho esto a través de un join, esto se nos hubiera vuelto un masacote, entonces por eso no es como el join, hubiera salido muchas veces ese valor de presupuesto. Y las uniones, recuerden que las uniones son cuando yo quiero hacer agregación de filas, es decir, yo tengo la información de 2018 en un archivo y la de 2019 en otro, y lo quiero acumular. Entonces voy a borrar de nuevo sus preguntas, sus respuestas, y vamos a la siguiente slide. Cuando se quiere que el filtro sea interactivo, se debe poner a nivel de base de datos, como filtro de contexto, solo ponerse en el estante o debe agregarse a la vista.
Bueno, hay una disputa entre el estante y la vista. ¿Quién da más? Se están dando duro. Entonces, No, creo que ya. ahí, sí, sí. Entonces, vamos a la respuesta. Debe agregarse a la vista. Recuerden entonces, si volvemos acá, que cuando yo lo tengo solamente acá, es en el estante, pero cuando lo tengo aquí es en la vista. Es decir, que para el usuario final, en un dashboard, él lo puede usar. Un filtro en el estante, yo no lo voy a ver en la visualización. Es el que se agrega a la vista. Entonces, muy bien, los que respondieron la D. Bien. Vamos con la cuarta pregunta. Para filtrar y optimizar el rendimiento de la vista, uso un filtro de base de datos, un filtro de contexto, un filtro en el estante o un filtro en la vista. Si saben, voten ya, por favor. Vamos a hacer el 50-50 de quién quiere ser millonario. Pero ya hay una tendencia clara marcada. Vamos a ver si están en lo cierto o no. Listo. Veo que ya los números se estabilizaron. Entonces vamos a ver la respuesta. Es un filtro en contexto el que me optimiza el rendimiento de la vista. Entonces hagamos el recorderis. Esos filtros en el estante, ya sabemos cuáles son los que están ahí nada más, nadie puede pues como interactuar con ellos, los de la vista son con los que puedo interactuar, y los filtros en base de datos son los que nos optimizan las conexiones a las fuentes de datos, y el de contexto es entonces el que yo hago, por ejemplo, el que les decía, este de sur, este que es como oscurito, que se hace internamente antes de hacer este cálculo del porcentaje. Entonces, me optimiza la vista. Puedo borrar por aquí sus respuestas, muy bien a los que respondieron la B. Y vamos con la última. Entonces, uso tal para limitar la conexión a los registros que realmente voy a usar. Filtro de base de datos, filtro de contexto, filtro en el estante o filtro en la vista. Bueno, Quiero creer que todos están respondiendo la A. están respondiendo, están muy finos. En este momento todo el mundo va con la A. Listo. Entonces, sí, efectivamente, porque se las acabé también de sapear hace un segundín, es el filtro en la base de datos, ¿cierto? Para yo filtrar de mi fuente o de mi conexión todo aquello que no voy a usar. En el caso de nosotros era esa información más viejita, o sea, la de 2016. Entonces, chicos, eso era todo por hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Espero pues que lo hayan como disfrutado y sacado como el mayor provecho. Chicos, muchas gracias. Esperamos que hayan aprendido bastante y esperamos también verlos en las próximas sesiones. Muchas gracias a todos. A partir de mañana en la mañana ya pueden acceder a la sesión de hoy en el mismo link de la lista de reproducción que les pasé ahora, para si quieren repasar o si se perdieron de alguna parte.